estuvimos viendo la sesión anterior. Listo, ok. Entonces les comparto la pantalla. Ahí debe de estar viéndose ya nuestra presentación. La sesión pasada nos quedamos un poquito, bueno, esta parte revisándola, cómo se da la transformación de nucleósidos monofosfato en nucleósidos trifosfato. Entonces, aquí nada más para retomarlo igual rápidamente y no entrar en cero, si recuerdan, mencionamos que íbamos a tener inicialmente una biosíntesis de nucleósidos que van a encontrarse en forma monofosfato. Y a partir de ahí, con la participación del ATP, vamos a tener la donación o la adhesión de los grupos fosfato al nuevo nucleósido formado. Es decir, por ejemplo, aquí que tenemos el AMP, el adenilato, perdón, el adenosín monofosfato, con ayuda de la adenilato quinasa y la participación de un ATP. El ATP cede un fosfato, de manera que al cederlo, el AMP se convierte en difosfato y el ATP, pues al perderlo, se convierte también en difosfato, por lo cual obtenemos 2 ADP. Algo importante que habíamos mencionado es que este cambio, que existe esta formación de nucleótidos, o en este caso nucleósidos difosfato, es muy importante porque son súper necesarios en muchas vías del metabolismo que ya habíamos estado revisando. Entonces, en ese caso, una vez que tenemos nuestro nucleótido difosfato, volvemos a necesitar la participación de otro nucleótido trifosfato, generalmente va a ser ATP, pero pudiera ser algún otro por ahí, GTP, UTP, incluso TTP, generándonos otra aportación de fosfato para poder convertir finalmente nuestros nucleótidos difosfato en nucleótidos, trifosfato. Entonces, de esa manera vamos a tener el recambio. Inicialmente se generan nucleósidos monofosfato y posteriormente se transforman en nucleósidos trifosfato. Luego nos pasamos a identificar un poquito cómo se da la biosíntesis de los desoxirribonucleótidos, es decir, ya hemos mencionado las sesiones pasadas que por ahí vamos a tener una participación importante en la formación de los nucleótidos, en donde todos se forman a partir de en una forma ribonucleótido, es decir, el azúcar va a ser una ribosa que tenga en este caso completo en el carbono 2 el grupo hidroxi. A partir de ciertos cambios que van ocurriendo con la ribonucleótido reductasa, que es esta enzima que tenemos aquí señalada con estas subunidades en gris, subunidad B1 y subunidad B2, mencionamos que iba a haber una serie de pasos, una serie de cambios que van a requerir por ahí la participación de grupos tiol o de grupos sulfidrilo, como también se les conoce, que son estos grupos que se encuentran aquí marcados en la subunidad 1. Entonces, con la participación de estos grupos sulfidrilo, se va generando un recambio, una liberación de agua y finalmente una recolocación de hidrógenos en el carbono 2, de manera que pasamos de tener un grupo hidroxi a tener únicamente un hidrógeno. Y de forma importante tenemos la participación de la tiorredoxina o de la glutarredoxina, que van a ser quienes puedan por ahí de forma adicional estar regenerando los grupos tiol en la subunidad 1. Entonces, el mecanismo que habíamos observado la sesión anterior era este, en donde vamos a tener el cambio de nucleótidos, de ribonucleótidos a desoxirribonucleótidos,
con la participación de la ribonucleótido reductasa, que en este caso va a ceder estos hidrógenos para poder convertir el ribonucleótido en desoxirribonucleótido. Entonces, es el mecanismo general que habíamos mencionado, es exactamente lo mismo que arriba, únicamente nos presenta de manera esquematizada un poco distinto y con algunas flechas donde nos señala en dónde se presenta el aporte o la participación de la glutarredoxina y en donde se presenta la participación de la tiorredoxina. Acordándonos aquí que en el caso de la glutarredoxina vamos a tener o vamos a necesitar moléculas de glutatión y el aporte de protones que va a venir dado por NAD-fosfato, mientras que en la tiorredoxina vamos a tener la participación del FAD, moléculas de FAD, y de igual forma el aporte de protones viene dado por el NAD-fosfato, en este caso reducido. Bueno, en ambos casos reducido. Ok, entonces fíjense bien, este modelito lo revisamos también un poquito, que es la estructura de la ribonucleótido reductasa, y también mencionamos que aquí era bastante interesante que nuevamente volvemos a tener estructuras o complejos multiproteicos, es decir, que tienen varias subunidades y que además van a ser o van a tener sitios de regulación, es decir, que van a ser moléculas con una actividad alostérica, que va a ser, pues ahora sí que autorregulada. Y también habíamos mencionado, pues los productos finales del cambio, los grupos desoxi, van a ser quienes tengan un efecto regulando estas mismas vías. Entonces, hasta aquí, si no mal recuerdo, fue donde nos quedamos la sesión pasada en el mecanismo. Entonces, fíjense bien cómo ya a lo largo de todo lo que venimos revisando, ya checamos estructuras de ácidos nucleicos, estructuras básicas que son los nucleótidos formados por una base nitrogenada, una ribosa y un grupo fosfato. Checamos que podemos tener de dos tipos las bases nitrogenadas, que pueden ser de un solo ciclo o pueden ser de dos ciclos, purinas o pirimidinas. Revisamos ya cómo se sintetizan estas diferentes estructuras. También revisamos ya en este caso cómo a partir de la formación de los ribonucleótidos podemos obtener desoxirribonucleótidos, y entonces ya lo que sigue, lo que nos falta es revisar un poquito cómo funciona la degradación. Entonces, fíjense bien, desde que empezamos a revisar metabolismo del nitrógeno, observamos por ahí que la forma de degradación y posteriormente de excreción de moléculas que llevan nitrógeno iba a ser diferente en diversos organismos. Por ahí recordarán esa imagen donde les puse las diferentes formas en las cuales se excreta el nitrógeno, donde se incluían algunas imágenes de los organismos que pertenecen a distintos grupos y que secretan distintas moléculas. Mencionamos por ahí que los que pudieran ser considerados en este caso menos evolucionado van a eliminar ion amonio. Los que estarían por ahí intermedios van a secretar ácido úrico, y finalmente los grupos que se consideran más avanzados o más complejos van a secretar urea. Entonces, fíjense bien, como nosotros estamos hablando de moléculas, en este caso ácidos nucleicos, nucleótidos, que tienen por sí mismos su gran aporte de nitrógeno en la molécula, es de esperar que el metabolismo de degradación nos va a conducir a las mismas rutas que ya estuvimos observando en el caso de los aminoácidos. Es decir, finalmente, si el nitrógeno proviene de aminoácidos que formaban proteínas o proviene de ácidos nucleicos, tiene que salir del organismo, porque cuando ya no es necesario, recordemos, no tenemos un almacén de nitrógeno. No hay forma en que las moléculas que contienen este importante elemento lo tengan a manera de reserva. Entonces, si ya revisamos
que todos los aminoácidos se van a ir por el camino de excreción de urea en organismos superiores, en este caso va a ser prácticamente lo mismo. Vamos a requerir que esta participación de los ácidos nucleicos tome la misma ruta. Entonces, fíjense bien, aquí tenemos una serie de pasos que de hecho nos va indicando moléculas que en esta ruta podríamos considerarlas como moléculas intermediarias, pero si se fijan, viene marcado bien claramente que aunque en esta vía pueden considerarse intermediarios, para algunos organismos, esos intermediarios son el producto final que van a estar secretando. Entonces, fíjense bien, el ácido úrico, como ya habíamos nosotros revisado en la unidad anterior, va a secretarse por primates, algunos primates, aves, reptiles e insectos. Pero en algunos otros vertebrados podemos seguir avanzando. Después de haber formado ácido úrico, se puede formar este intermediario que es bastante interesante, que se conoce como alantoína. Entonces, puede ser que no secretemos solamente ácido úrico, sino que también se forme alantoína. Entonces, ¿cómo hacemos este cambio? Por medio de la uratooxidasa. Vamos a necesitar oxígeno y vamos a necesitar agua. Nuestra molécula de ácido úrico perdónenme, chicos. Todavía traigo de pronto la tos por ahí. Ok. Tenemos ácido úrico y observen nuestra molécula. Este carbono que se encuentra aquí va a perderse, se va a liberar en forma de dióxido de carbono y vamos a lograr generar la ruptura del primer ciclo. Fíjense bien, aquí se está generando esta ruptura. De manera que tenemos a la molécula alantoína. Después vamos a necesitar que ingrese una molécula de agua y por hidrólisis nuevamente ahora vamos a estar rompiendo aquí el enlace entre carbono y nitrógeno del segundo ciclo. Entonces, de esta forma nos quedamos con alantoato. Observen bien, entre una molécula de alantoína y esta de alantoato, ya prácticamente rompimos los dos ciclos, de manera que nos quedó ahora sí que como una estructura tipo cadenita, como si fuera una coronita, podemos observarla. Y vean la diferencia de la alantoína que se secreta en algunos otros vertebrados, no precisamente primates, pero sí en algunos otros vertebrados. Vamos a tener ahora alantoato secretado por peces teleósteos. ¿Qué son estos? Recuerden por ahí, o si no ubican muy bien las diferencias entre los organismos. En el caso de los peces, tenemos en nuestra gran diversidad biológica peces óseos, es decir, que ya van a contar con una estructura como tal vertebrada, en donde estaríamos incluyendo a los peces teleósteos, que por ahí tengan estructuras ya semejantes a un esqueleto como tal, y también vamos a poder encontrar a los famosos peces cartilaginosos, donde están adicionados, por ejemplo, los tiburones, etcétera. Entonces vamos a tener por ahí de esos dos tipos. Entonces, los que tengan ese tipo, esa característica de un cierto esqueleto dentro de su organismo, pues entonces esos van a ser los que secreten alantoato. Ahora observen bien, tenemos nuestra molécula de alantoato, viene ahora otro enzima, que es la alantoicasa, va a requerir la entrada de otra molécula de agua y se va a llevar a dos grupos glioxilato. Observen, se está llevando un COH o una parte aldehído y una parte carboxilo. Entonces, se liberan este grupo, perdón, glioxilato, y de esta forma nosotros nos vamos a quedar con nuestra molécula de urea. Ahora, la urea, como ya bien dijimos, se secreta por algunos anfibios, por peces cartilaginosos, vean la diferencia, y por cierto tipo también de vertebrados,
como nosotros. Entonces, finalmente nosotros tenemos urea y en algunos otros organismos, que son los famosos vertebrados marinos, si ustedes recuerdan, dijimos van a ser los que pueden secretar el ion amonio. ¿Por qué? Pues justo por el hábitat en el que se encuentran, porque el ion amonio viene a ser muy tóxico. Si se encuentra cargado positivamente o si se encuentra en forma de amoníaco, de todas formas tiene una cierta toxicidad por su carácter de ácido base que ya habíamos mencionado desde el tema anterior. Entonces vamos a tener por aquí esta formación final de ion amonio. Chéquense bien entonces en este caso cómo estamos partiendo de un proceso degradativo de una base nitrogenada que nos va a llevar a formar distintas moléculas de acuerdo al organismo del que estemos hablando. Entonces, fíjense bien, ahora vamos a pasarnos específicamente a qué ocurre con algunos nucleótidos. Recuerden que tenemos purinas y tenemos pirimidinas. Entonces, en el caso de las purinas, guanina y adenina, que son las que tienen los dos ciclos. En este caso partimos de GMP o de AMP, que son los nucleósidos, en este caso monofosfato. Entonces, fíjense bien, en el caso del AMP, vamos a empezar por este de aquí, vamos a tener nuestro nucleótido en forma monofosfato, va a ingresar una molécula de agua, se va a liberar el fosfato inorgánico, es decir, le vamos a quitar una de las tres partes importantes de la molécula y nos vamos a quedar con una adenosina. Ahora, esta adenosina va a hidratarse, ingresa una molécula de agua, va a quitarle un grupo amina y vamos a formar inosina. Recuerden, ahora sí que me voy a regresar un poquito. Chequen, aquí estamos formando inosina. Me voy a regresar a cuando estábamos hablando de la biosíntesis y mencionamos que el inosinato, perdón, el IMP, el inosinato monofosfato, o la famosa inosina va a ser la molécula intermediaria más importante en la biosíntesis de los nucleótidos de purina. Entonces, fíjense bien cómo ahora en la degradación volvemos a generar ese intermediario, la inosina o inosinato. Entonces, una vez que tenemos esta molécula, vuelve a ingresar, se necesita otra molécula de agua y vamos a tener una nucleosidasa. Ahora, va a liberar la ribosa, fíjense bien, ya le quitamos el fosfato aquí arriba, ahora le vamos a quitar la ribosa, ¿qué nos va a quedar? Únicamente la base nitrogenada, en este caso vamos a hablar de una hipoxantina en su forma ceto. Necesitamos nuevamente el ingreso de una molécula de agua y oxígeno, se va a formar una molécula de peróxido y formamos a esta molécula de xantina en una forma enol. Entonces, fíjense bien, seguimos avanzando nuestra ruta, ingresa otra molécula de agua, otra vez la xantina oxidasa, se vuelve a formar otra molécula de peróxido y una disculpa, chicos, me sacó de la reunión. ¿Sí me escuchan? Sí, maestro, ahí se escucha. Ok, déjenme, les vuelvo a compartir la pantalla.
Listo. Ok, entonces fíjense bien, estábamos en esta parte. Ya formamos la xantina y finalmente, después de la última formación de moléculas de peróxido, llegamos a la formación de ácido úrico. Entonces, esta va a ser la molécula final en el proceso catabólico de las purinas. Ahora, si vemos por el otro lado, ahorita seguimos únicamente el camino del AMP. Si observamos, por el camino del GMP va a ser muy similar. Fíjense bien. Partiendo del guanosin monofosfato, vamos a tener el ingreso de una molécula de agua, liberación de grupo fosfato y generamos guanosina. Fíjense, el primer paso es exactamente el mismo. Lo primero es quitarle un grupo fosfato. Ahora, ya que tenemos únicamente la ribosa y la base nitrogenada, ingresa otra molécula de agua y generamos ribosa, el desprendimiento de ribosa por hidrólisis, y nos quedamos ya únicamente con nuestra base nitrogenada. Vean la diferencia. En el caso del AMP, generamos a la molécula intermedia, a la inosina. En el caso del GMP, no. Nos pasamos directamente de quitar el fosfato a quitar la ribosa. No se genera el intermediario. Ahora, una vez que ya tenemos aquí la guanina como tal, vamos nuevamente a hidratar, vuelve a ingresar una molécula de agua, se libera un grupo amina, que sería en este caso este que tenemos aquí, en un extremo, y generamos la misma molécula que proviene de la degradación de la AMP, una xantina. Entonces, chéquense bien. Aquí, a partir de la xantina, llegamos al ácido úrico finalmente. Entonces, para ambas purinas se genera la misma molécula. Sin embargo, ¿qué diferencia tiene? Que en el caso de la degradación del GMP, omite algunos pasos. No necesita formar el intermediario y no va a formar hipoxantina. En este caso, la guanina se genera como tal y se forma una xantina. Ahora, algo importante que creo que no hemos mencionado en el caso de estas moléculas de xantina son moléculas que van a ser, en el caso de algunos organismos, van a tener una función dando coloraciones específicas. Por ahí recordarán que está, por ejemplo, los carotenos, en el caso de la zanahoria, el famoso beta-caroteno, que va a ser precursor también, que proviene de ahí del metabolismo de algunas vitaminas y que genera esas tonalidades, pues, tono anaranjado, ¿no? Famoso de la zanahoria. En algunos otros organismos, como por ejemplo las algas, algas microscópicas, microalgas, principalmente encontradas en océanos y lagos, estas xantinas son muy importantes porque asignan o generan los pigmentos especiales de estas moléculas, pigmentos marrones, pigmentos rojizos, etcétera. Entonces, son moléculas que por sí mismas tienen esa característica de generar tonalidades o ingresan a otros metabolismos, al metabolismo para generar justamente metabolitos secundarios, y esos metabolitos secundarios que se producen son metabolitos que generan este tipo de coloraciones. Entonces, nada más como dato adicional, pues que sepan que tiene no solamente una participación dentro de este metabolismo, sino que también tiene algunas otras funciones importantes en diversos organismos. Ok, entonces fíjense bien, hasta aquí vamos con los nucleótidos de purina. Ahora, ¿qué pasa con los de pirimidina? Aquí tenemos la imagen de la degradación de la timina. Acuérdense, ¿qué diferencia hay purinas y pirimidinas? Purinas son las que tienen los dos ciclos, adenina y guanina. Pirimidinas solamente tienen un ciclo en su estructura. Bueno, y no son obviamente las únicas características, ya las revisamos cuando estuvimos revisando la biosíntesis, cómo se producen las purinas y cómo se producen las pirimidinas. Ya vimos que hay por ahí bastantes cambios, bastantes diferencias entre la formación de una y otra.
Entonces, en el caso de la degradación, fíjense bien, los nucleótidos de pirimidina van a tener, en este caso, como un producto final, una molécula diferente. Chequen, en el anterior, la molécula final era el ácido úrico. En este caso, es un semialdehído metilmalónico. Fíjense bien, ¿por qué? Pues porque acá arriba yo les estuve mencionando que en el caso de la degradación de ácidos nucleicos vamos a tener diversas moléculas y va a depender de qué organismo estemos hablando, la forma en la cual degrade este tipo de compuestos nitrogenados. Entonces, vámonos a esta parte de aquí y observen, tenemos inicialmente nuestra molécula de timina, y vamos a necesitar en este caso la aportación de protones por parte del NAD-fosfato reducido. Entonces ingresa NAD-fosfato reducido, sale NAD-fosfato oxidado y la que nos ayuda aquí es la enzima dihidrouracilo deshidrogenasa, es decir, le va a quitar los hidrógenos al NAD-fosfato reducido y se los va a adicionar a nuestra estructura de timina, de manera que ahora vamos a tener una dihidrotimina. Ahora, esta estructura dihidrotimina va a necesitar el ingreso de una molécula de agua, aparece la dihidropimiridinasa y nos va a romper el ciclo, de manera que al generar esta ruptura en los enlaces, nosotros nos vamos a quedar con el beta ureidoisobutirato. Chequen la estructura de pasar en forma cíclica dihidrotimina a transformarse a una forma lineal. Luego vamos a requerir el ingreso de otra molécula de agua. Se va a liberar un ion amonio y se va a liberar ácido carbónico. Es decir, de toda nuestra estructura, chequenla bien, vamos a liberar esta última parte, un ion amonio, un ion amonio y un ácido carbónico. De manera que se reduce la cadena y ahora nos quedamos con beta aminoisobutirato. Esta molécula va a transferir el grupo amino al alfa-cetoglutarato y vean, vuelven a aparecer estas mismas moléculas importantes del metabolismo, del catabolismo de aminoácidos que revisamos en el tema anterior. Y entonces el alfa-cetoglutarato se lleva este grupo nitrogenado, este grupo amina, con ayuda de una aminotransferasa, se genera glutamato y nosotros finalmente nos quedamos con esta estructura final, únicamente con la cadena carbonada. A partir de una timina que tenía sus grupos amino y que se encontraba en forma cíclica, lo pasamos a forma lineal, le quitamos los grupos amino, generamos un aminoácido importante de transporte, recuerden, el glutamato, y nos quedamos finalmente con el semialdehído metilmalónico. Entonces, estas estructuras, estas moléculas, pues finalmente van a ingresar nuevamente a, si no mal recuerdo, al ciclo de la urea. Entonces, vean la diferencia. En el caso de los nucleótidos de purina, estamos generando ácido úrico. Recuerden que, de acuerdo al metabolismo que ya revisamos en el tema anterior, el ácido úrico puede transformarse, justamente como veíamos aquí. En este caso, en esta pequeña ruta que nos muestran aquí, pasamos de ácido úrico hasta ion amonio. Sin embargo, en el intermedio, vean, generamos glioxilato y por ahí se acordarán que incluso se revisó el ciclo del glioxilato. No precisamente en este semestre, pero ya se ha revisado el ciclo del glioxilato. Entonces, ese ciclo, como por ahí recordarán, es un ciclo que va muy relacionado al ciclo de Krebs porque se genera esta molécula y se omiten algunos pasos del ciclo de Krebs para la producción de energía. Sin embargo, son bien importantes, entonces chequen, uno de los productos que se generan de la degradación de ácidos nucleicos nos va a dar una molécula
que puede tener una participación importante en otro ciclo. Ahora, a partir del ácido úrico, por este camino que está aquí, generamos el ion amonio. Sin embargo, de acuerdo a todo lo que ya se revisó en el tema 1, también puede tener otro camino esta formación de ácido úrico y eventualmente generar urea, dependiendo de los organismos. Entonces, chequen. Nucleótidos de purina finalmente nos van a llevar a la degradación de ácido úrico y nucleótidos de pirimidina nos van a llevar a la formación del semialdehído metilmalónico. Esta estructura, semialdehído metilmalónico, puede también integrarse. ¿A dónde? Al ciclo de la urea. Y finalmente, el punto clave es que a partir de los nucleótidos de pirimidina no generamos ácido úrico, sino semialdehído metilmalónico que se va a producción de urea. Entonces, son los dos mecanismos, son las dos rutas importantes para la degradación de los nucleótidos de pirimidina. Entonces, fíjense bien, me voy a salir un poquito para mostrarles, creo que se me quedó aquí, déjenme ver si se quedó abierto. Ok, entonces, denme un instante porque... Ok, aquí en este archivo, creo que este también ya se los compartí. Este es otro libro de bioquímica, ahora sí que es como un poco complementario. Viene, la verdad, viene bastante más sencillo que el Leninger. Igual viene en español, como pueden darse cuenta. Y los esquemitas de repente son, pues, como que sí nos ayudan un poquito más a entender como la conexión de todo lo que estamos viendo. Entonces, fíjense bien, lo que acabamos de revisar finalmente en estos esquemas previos que vimos. Aquí viene ordenado, organizado de diferente forma. Entonces, fíjense bien, ahorita revisamos que a partir del AMP podemos llegar hasta ácido úrico, a partir del GMP también llegamos a ácido úrico y del AMP generamos el intermediario inosina, pero del GMP no. Del GMP nos vamos directo a xantina y finalmente a ácido úrico. Entonces, fíjense bien, algo interesante, estos son exactamente los pues, esquemas muy parecidos nuevamente. Algo interesante de lo que yo les mencionaba es que ahorita, por ejemplo, solamente vimos degradación del TMP, es decir, revisamos esta vía, ¿sale? Entonces déjenme regreso un poquito, nada más para no perdernos. Vimos esta parte desde tener timina hasta generar semialdehído metilmalónico, que sería el equivalente a esta parte de aquí. Sin embargo, si nosotros observamos esta parte de acá, recuerden, en el caso de las bases pirimídicas, pues vamos a tener timina, citosina y uracilo. Entonces, si partimos en este caso de citidina, recuerden que son, o hablamos en este caso de los nucleósidos monofosfato, podemos tener diferentes caminos. Aquí solamente es para que sepamos, lógicamente, que tenemos tres estructuras distintas y que vamos a llegar a obtener productos importantes que se pueden ir a otras vías o que finalmente se van a excretar. Entonces, observen bien. En este caso, si partimos, vean, aquí estamos hablando incluso de un desoxirribonucleótido, que es el DCMP, desoxicitidil monofosfato. Entonces, en este caso, de tener citidil monofosfato, podemos pasarlo a tener uracil monofosfato. ¿Por qué? Porque recuerden esta parte que, perdón, que revisamos aquí anteriormente. Déjenme ver dónde quedaron. Aquí mencionamos en la biosíntesis de los nucleótidos de pirimidina, que son los que tienen un solo ciclo, hablamos de una biosíntesis, ahora sí que podríamos llamarla lineal, en donde la primera estructura que se genera, o bueno, el primer intermediario importante, mencionamos iba a ser el orotato, es esta estructura que está aquí. Y a partir de modificaciones en el orotato, obtenemos el uridilato, es decir, el nucleósido que tenga uracilo. Y si este lo seguimos modificando, generamos el que tenga citosina. Chequen,
por la misma vía, primero generamos uracilo y después generamos citosina. Entonces me vuelvo a salir y en el caso de la degradación va a ser ahora como que al revés. Recuerden, en la biosíntesis primero generamos uracilo y finalmente citosina. Entonces aquí va a ser al revés. De tener citosina o deoxicitosina o citidina en este caso, vamos a pasar a tener uracilo. Chequen cómo viene el caminito. De tener desoxi o, en este caso, ribonucleótidos normales, vamos a lograr tener uracilo. Chequen cómo es prácticamente ahora sí que la forma inversa. En la biosíntesis primero es uracilo, después es citosina. En la degradación partimos de las citosinas y después tenemos uracilo. Ahora, observen bien, una vez que generamos uracilo, ya tenemos nuestra base nitrogenada libre, ya se le quitaron los grupos fosfato, ya se le quitaron los grupos de carbohidrato, las estructuras de ribosa o de desoxirribosa, nos estamos quedando finalmente con la pura base nitrogenada. Entonces, ahora, ¿qué le pasa a esta base nitrogenada? Vamos a necesitar que ingrese NAD fosfato reducido, protones, se va como NAD fosfato oxidado y nos va a quedar una molécula de dihidrouracilo. Se va a hidratar, vamos a obtener ureido propionato, se vuelve a hidratar, se libera grupo amino, otra vez se libera dióxido de carbono y finalmente nos quedamos con beta-alanina. Entonces, chequen bien qué estamos obteniendo. En el caso de la degradación de las bases pirimídicas, citosina y uracilo, finalmente logramos obtener beta-alanina. Si observamos las anteriores, chequen el contraste, déjenme regreso, de la degradación de purinas obtenemos ácido úrico, de las de pirimidinas, en el caso de la timina, obtenemos semialdehído metilmalónico y en el caso de de citosina y uracilo, obtenemos alanina. Entonces son 3 productos diferentes. Y aquí algo importante, recuerden, ¿por qué? O podríamos estarnos preguntando, ¿por qué estamos obteniendo productos diferentes en el caso de estos 3? Es decir, citosina y uracilo dan lo mismo, pero ¿por qué timina no? Si timina también es una pirimidina. Bueno, recordemos por aquí un poquito que estas estructuras que estamos revisando son estructuras que tienen por ahí un origen diferencial y funciones distintas. ¿Cuáles son esas funciones distintas? Recuerden que la timina solamente la encontramos en el ARN. Entonces, vamos a encontrarnos a algunas estructuras, a algunas moléculas como estas que van a ser diferentes porque su origen y su función es distinta. Entonces, es de esperarse que si provienen de un metabolismo que tenga por ahí pasos diferenciales, a la hora de tener un catabolismo, de poder desecharse, también van a desecharse a partir de productos diferentes, no precisamente iguales. Sin embargo, las 3 moléculas, timina, citosina y uracilo, las 3 pertenecen por su estructura a las pirimidinas. Entonces ahí tenemos las diferencias o algunas diferencias. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, chicos? ¿Preguntas o comentarios de esta parte de degradación de ácidos nucleicos? No, nada, nada. Ok, muy bien, chicos. Pues entonces hasta aquí dejamos nuestra sesión el día de hoy y nos vemos para la siguiente sesión. Yo creo que el día de mañana seguramente vamos a estar terminando esta parte de tema número 2 de ácidos nucleicos. De ser así, el jueves hacemos nuestro repaso de todo lo que se revisó y estaríamos evaluando el día viernes, ¿sale? Entonces,
pónganse por ahí en el caso de que tengan alguna complicación, porque yo sé que esta semana empiezan los laboratorios de diversas asignaturas y por ahí supongo que estarán integrándose a algunos de ellos en su mayoría. Mándenme un mensajito si ven que de plano para el viernes por horario o alguna otra cosa no podemos hacer el examen para reprogramarlo la siguiente semana, ¿sale? Para que también no se vean por ahí afectados, porque yo sé que esta calendarización que nos han organizado para los laboratorios de repente pues nos complica un poquito entre los que van a asistir, desplazarse y también hacer entrega de los reportes de prácticas que se estén generando. Entonces sé que es un poquito más la carga de trabajo, pero no pasa nada, nos ponemos de acuerdo. Entonces, bueno, todavía tenemos algunos días esta semana, nos ponemos de acuerdo y nuevamente, pues, si no hay dudas o preguntas, hasta aquí dejamos y nos vemos la siguiente sesión. Sale, chicos, que tengan una bonita tarde. Hasta la próxima. Gracias, maestra, igualmente. Sale. Gracias, maestra. Hasta luego. Igual, bye bye.